posesiva. Bienvenidos al programa Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos. En esta ocasión, esta emisión está dedicada a Gabriela Avenida y Mario Villa, quienes se encuentran con nosotros para hablar de su más reciente producción y que se ha presentado en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, y sobre lo cual vamos a hablar, pero por supuesto, a conocer un poquito más a nuestros invitados. Pues bienvenida, Gabriela. Gracias, muchas gracias. Es para nosotros siempre pues, muy importante que estemos atentos a todo lo que está pasando en la vida cultural y dancística de la Ciudad de México, pero más importante, sobre todo en lo que respecta a mí, es el encontrarme con quienes han formado parte de pues, estos procesos de aprendizaje que de años. Tú fuiste pues de la primera generación que a mí me tocó, por lo menos, estar ahí en la licenciatura en coreografía en el Colegio de Maestros. Y por eso es importante en este programa pues ver estos orígenes, porque algo que me queda clarísimo es de que gracias a estos orígenes es posible de encontrar el porqué de lo que estamos haciendo hoy. Platícanos acerca de esos orígenes profesionales. Bueno, la época de ser estudiante en la licenciatura en coreografía, la verdad es que tengo memorias muy gratas, sobre todo porque siento que la escuela sí realmente a mí me dio muchas herramientas concretas para, por un lado, entender algo que a lo mejor estaba yo medio haciendo, y digo medio haciendo porque pues uno no se da cuenta de lo que está haciendo hasta que de fuera tiene uno el privilegio de que un ojo con más expertise te guíe y te oriente y te haga ver qué es lo que te coloque, o sea, como un espejo pues de lo que estás tú intentando hacer. Y por otro lado también siento que el paso por la escuela me ayudó a atreverme no atreverme porque es muy raro esa palabra, siento más como a darme cuenta de que había muchísimas otras más posibilidades de las que yo imaginaba. Cuando fui tu alumna fue muy gratificante el aprender estas herramientas tan específicas de las como partituras de movimiento en la cuestión actoral, cosas que ni por aquí me pasaban. Y recuerdo cómo intentando seguir esa metodología tan precisa que tú nos dabas, construí un ejercicio que lo interpretaba una de mis compañeras, me acuerdo mucho, Alma y Mabel,
Y bueno, salió una cosa extrañísima de ese ejercicio que yo nunca lo hubiera podido dirigir si no hubiera sido por estas herramientas tan concretas que tú nos compartías. Y como tú, pues los demás maestros, ¿no? El jazz, unas cosas maravillosas de la exploración del sonido, con Ceci Appleton, la parte de la composición coreográfica, elaboración del movimiento, el maestro Alejandro Schwartz, Cecilia Lugo, Rosana Filomarino. O sea, bueno, realmente en la escuela es un privilegio tener un lugar así, porque cuando sales de la escuela es cuando te das cuenta de todo lo que había allá adentro, todo lo que perdiste el tiempo y no supiste cómo aprovechar, y pues ni modo, pues ahora ya fuera hay que estar echando a perder, y pues ya ahora ya frente a un público, ¿no? Es la escuela, los orígenes de los que estás hablando para mí fueron maravillosos, son cimientos y experiencias muy contundentes de cada uno de los maestros que tuve la fortuna de que compartieran su tiempo y sus enseñanzas conmigo, ¿no? Y antes de eso, pues tú como bailarina, pues sé que tuviste grandes logros cuando pasaste por varias de las más importantes compañías que marcaron ya un hito en la historia de la danza contemporánea en México. Tal es el caso, por ejemplo, de tu paso por la compañía de Raúl Parrao, donde tuviste ahí un personajazo, creo que muy, muy importante, que marcó también pues mucho de lo que de algún modo estos coreógrafos se encuentran en esta relación colaborativa con sus ejecutantes, que sean también creadores. Platícanos un poco de estos caminos que como bailarina te tocó vivir con pues la misma, creo que también que estuviste con Cecilia Appleton. Sí, por supuesto. Y otras. Háblanos un poquito de esa parte tú como bailarina. Como bailarina. Bueno, con Ceci Appleton sí trabajé en un par de obras, sobre todo recuerdo muchísimo un dueto, yo, la otra, éramos ella y yo, y pues qué fortuna compartir el escenario con alguien tan grande como ella. Un trabajo como es el de Cecilia, de filigrana y de minucia y de obsesión y de intimidad muy, muy profundo. Trabajar con Ceci es un privilegio y es un reto muy grande, porque Ceci todo el tiempo está evolucionando y todo el tiempo está explorando, y uno tiene que aprender a fluir con ese pensamiento continuo permanente de un creador, como el caso de Ceci. Fue una pieza en donde siento que nos compenetramos muchísimo, y pues sí, para mí como bailarina un gran experimento. En el caso del maestro Raúl Parrao, el personaje de Betty Boop fue una locura, porque pues él quería hacer una mezcla entre las meninas de Velázquez y Betty Boop, y el personaje protagónico de esta película de Alfred Hitchcock, la del... ahorita me acuerdo. Y este personaje en donde va manejando, sobre todo la escena donde la chica va manejando el parabrisas y se estrella, y vaya, fue un reto tremendo tratar de entender el universo tan complejo de Raúl. Nunca me imaginé que me fuera a invitar a trabajar con él, sinceramente, y cuando me hizo la invitación fue como, wow, ¿estás seguro? O sea, yo nunca me percibía como capaz de entrar a trabajar con alguien tan enigmático y tan complejo. Igual, son complejos los dos, Raúl y Ceci son muy complejos, pero de manera muy distinta. Los dos hablan de intimidad, pero de manera muy distinta. Y pues sí, o sea, la realidad es que con Raúl yo no sabía ni qué estaba haciendo ni cómo hacer, y me dejaba tareas como a ver ahora esa escena imaginándote que estás siendo observada atrás de un parabrisas estrellado, y yo decía, ¿y cómo se hace eso? Pues quién sabe, es muchísima imaginación para tratar de llegarle a Raúl. Y pues sí, también un proceso maravilloso, fue una temporada muy larga, y eso ayudó mucho para que yo también pudiera ir entendiendo más ese personaje y cómo el personaje se relacionaba con los demás. Era una obra de formato muy grande. ¿Qué conecta para ti el hecho del ser bailarina? Es decir, ¿qué es lo más importante ahí que para ti era importante? Para mí ha sido muy claro que si yo he elegido esta profesión es porque realmente es la forma con la que yo puedo encontrar la mayor cercanía a aquellas sensaciones que surgen dentro de mí, para expresarlas.
O sea, no hay ninguna palabra del lenguaje verbal, pues, que verdaderamente pueda decir aquellas cosas que yo siento. Ni siquiera sé cómo podría yo describir lo que siento, lo que imagino, lo que veo, lo que huelo, lo que recuerdo, lo que sueño. No existe. Y entonces, a través del lenguaje del cuerpo, es como he podido abrir ciertas puertas a aquellas cosas que lo mismo te carcomen por dentro, que te impulsan, que te hacen sentir en plenitud o que te destrozan. O sea, son sensaciones muy contradictorias. Y pues en mi caso, a partir de ese lenguaje, que tampoco corresponde a ninguna técnica de danza, es un lenguaje absolutamente, pues ahí que sale y que me ayuda a acercarme. Y aún así, cuando está el lenguaje, de todas maneras siempre queda esta sensación como de no es realmente tampoco, ¿no? Pero se acerca más, por supuesto, que lo verbal. Y eso pues se ha manifestado desde ahorita en el presente. Puedo imaginarme y decir que así sucedió con Ceci, que así sucedió con el Raúl, que así sucedió con Pancho Illescas, con Michael Menagon, con la maestra Filomarino, ¿no? Es por ahí por donde se agarra uno de quién sabe dónde, de allá adentro, eso que a lo mejor unos llaman el espíritu, yo no lo sé, o el alma, o la intuición, o el corazón. O sea, hay muchas palabras que se usan para tratar de hablar de esa cosa muy honda de uno, y pues de ahí surge el lenguaje. Y sí hay también un asunto como de, que podría ser como de confianza y de certeza de que así es porque así, mi cuerpo me dice que así debe de ser, sí confío. Porque si no confío en eso, no tiene ningún sentido para mí estar en el escenario, ¿no? Claro. ¿Qué te ha dado esa otra línea de tu proceso que ahora actualmente pues es una parte importante de tu dar, de esa, digo, yo mismo estuve en tus clases de yoga y pues para mí era así como estar en las manos de Gabriela en una situación que no me quedaba de otra más que estar ahí. Pobre de ti, qué vergüenza. Y no, sí, o sea, para mí fue muy importante encontrarme otra vez con el cuerpo a través de una técnica como es el yoga. ¿Y qué te da? O sea, que me interesa porque, bueno, es también tu otra parte profesional, ¿no? Pues mira, sí recuerdo que desde hace ya muchos años, estando pues trabajando de manera profesional, siempre me han llamado la atención otras cosas que me acerquen al cuerpo. Aikido durante algún tiempo, luego lucha libre porque íbamos a hacer un montaje de lucha libre en esos momentos y tomé mis clases. Muchos estilos de yoga diferentes, spinning, que estaba clavada en así la bicicleta y tal, y esta cosa como de ponerte retos y de rapidez y de bajar de peso, porque siempre ha sido todo un tema en mi historia en la danza desde el día uno, la corporalidad, la forma. Y después, a raíz como de estos impulsos de estar explorando diferentes cosas, literalmente iba manejando por la calle y vi el anuncio de Bikram Yoga y lo probé una semana completa y fue una experiencia muy impactante a nivel físico y a nivel mental. Y de ahí de repente dije, de aquí soy, o sea, y me enganché. Por supuesto, nunca dejé el trabajo con mi maestro Guillermo Maldonado, que él es mi mentor en danza. Nunca dejé mi trabajo con el maestro Maldonado. Guillermo Maldonado es mi mentor en el mundo de la danza, es casi como un segundo padre y que me ha acompañado en todos los proyectos que he hecho. Entonces, digamos que él sí ha sido mucho el quien me ha formado en la cuestión de bases de la técnica, porque tampoco es que tome clases de danza con él. Tomo desde hace 20 años acondicionamiento físico, que él lo llama jazz dinámico, y es una clase muy diversa y profunda y que me ha ayudado tremendamente. Paralelo a eso es como empiezo a buscar otras cosas. Por azar del destino, llego a Bikram Yoga, me engancho muchísimo con eso por lo que empieza a provocar en mi vida personal. La realidad es que yo no llegué a yoga porque quería ser una mejor bailarina. Yo me enganché con eso porque me empecé a dar cuenta de lo que me estaba provocando a nivel mental, a nivel de ansiedad, a nivel de tranquilidad, de silencios, de observación de mi entorno, de mi relación con Mario. O sea, bueno, después Mario se engancha también y entonces nuestra relación de pareja cambia profundamente.
Y es por eso que yoga entra a mi vida y ya no puede salir, pero eso no significa que lo cambio por otras cosas. Y tampoco significa que yo decido que yoga sea ahora mi entrenamiento para la escena. No, es la diversidad de estímulos lo que a mí siempre me ha interesado muchísimo. Por supuesto que a partir de que entro a este otro universo, me doy cuenta de dos cosas fundamentales que en ninguna de las clases de la licenciatura en coreografía, y no lo critico, simplemente lo señalo, que ninguna de las clases que había tomado de danza desde que era niña, nada, se me hablaba tan rigurosa, tan específicamente, que son dos cosas. Y una es la respiración y otra es el poder de la mente. O sea, sí el bailarín, por supuesto que te entrenan y te dicen y estira y alarga y empuja y jala y gira y tú, incluso en términos coreográficos, te dicen muchísimas cosas del cuerpo, pero esas dos conceptos, esas dos como materias que son inmensas, la mente y la respiración, no existió en mi entrenamiento hasta que empecé en el mundo del yoga. Y de ahí me di cuenta de cómo era fundamental, esencial, que un intérprete se dé cuenta de cómo está respirando mientras baila y se dé cuenta de que su pensamiento es esencial en el escenario. Esencial. Yo recuerdo, y no voy a decir el nombre, pero sí recuerdo un gran coreógrafo que admiro profundamente y que ha hecho y revolucionó la historia de la danza en México sin duda, y él, palabras textuales, me dijo, a mí lo que piensa el bailarín me tiene sin cuidado. Y yo nada más pelé los ojos, dije, ¿cómo? Para mí es lo más importante. Entonces, yo no digo que lo que yo hago es, como te dijo tu maestro, no se trata de que porque eres muy bueno en una técnica, entonces ahora eres un gran artista. No, cada quien tiene su manera distinta de percibir la escena. Lo que sí puedo decir es que a partir de que yo me di cuenta de que si yo controlaba, y estas son enseñanzas de mi maestro Ulises Calatayud, si yo controlo mi respiración, controlo mi pensamiento, controlo mi cuerpo. Así, pum, pum, pum. Controlas tu cuerpo, pues es el cuerpo en escena, pues eso es lo que ve el espectador. Entonces el espectador sí está viendo lo que piensas, sí. Y si tu pensamiento no está coreografiado, no está armonizado, amarrado con tu cuerpo, el pensamiento del bailarín se va por un lado, el cuerpo va por el otro, y entonces no se logra esta cuestión energética tan profunda que es lo que a mí me interesa. Entonces por eso yoga y por eso es parte de, pues primero llegó por mi vida y después se pasó a la escena. De ahí hacia tu camino como coreógrafa, donde ya concibes tus propias creaciones, donde ya empiezas pues a definir tu identidad como creadora. Ahí, ¿cuál fue, dijéramos, tu principal, no diría característica, pero cuáles fueron esos principios que te llevaron hacia tu ser coreógrafa? Y obviamente relacionadas con esas obras que ya te han marcado durante todo este tiempo, que ya son muchos años de experiencia. Pues siento que ha viajado por diferentes lugares la parte coreográfica, porque, por ejemplo, la primera pieza como muy importante podría ser Fábula de Hilario, pero fue una pieza que se hizo de manera muy intuitiva, o sea, todavía no entendía nada, y pues vámonos para allá y 5 para acá, y pues resultó que la pieza más o menos quedó armada. Pero fue muy intuitiva, no estaba yo muy clara de en términos coreográficos qué estaba haciendo. Tenía el impulso de decir y hablar de los chavitos de la calle y porque tenía una relación como larga a nivel profesional con algunos, en fin, ¿no? Pero esa digamos que es una pieza. Después otra pieza, años después, podría ser Había una vez, que es el primer encuentro muy poderoso entre el video y la danza. La relación que teníamos Mario y yo en ese momento, siempre platicamos que antes era muy vertical y alguno de los dos quería estar encima, sobre todo yo todo el tiempo encima, la danza encima del video, ¿no? Porque aparte de mi personalidad. Y nos fuimos a una residencia Banff, hicimos Había una vez, y la relación así tan vertical se volvió muy horizontal y entendimos lo que realmente era una colaboración. Y entonces el lenguaje del movimiento se fue adaptando al lenguaje del video y viceversa y tal, ¿no?
Y años después viene el Hershey Man, que es con ese mismo principio de colaboración, pero en donde entramos a una colaboración ya con un tercero de manera profunda, que es la música, la parte sonora, y el tema era muy importante, entonces el lenguaje corporal va respondiendo muchísimo a la parte de violencia y belleza, o sea, sí había una temática muy concreta que estaba determinando el lenguaje, y con estos componentes de colaboración de los que hablo. Y vaya, luego quizás la siguiente, como que ahorita podría mencionar, aunque ha habido otras, había una, digo, Always, que ya es la primera en donde, porque después del Hershey Man vino el Jardín del Tartamudo, otras, y luego vino como una pausa, como que se hubiera apagado la llama creativa, de alguna forma, y entré a aprender lo que es la respiración y de ahí se volvió a encender y entonces nace Always. Y Always es una pieza básicamente de la respiración y el entendimiento pues de qué significa el aliento, el estar aquí, estar vivos hoy, en el presente, como dices y tal. Y entonces ahora estoy como en otro momento, ¿no? No puedo decir que ha sido una sola forma como he abordado la coreografía, siempre ha sido, tengo ganas, hay un impulso de decir algo y pues el contexto determina muchísimo el cómo se dice, creo. Me gustaría que antes de que llegue en esta segunda parte, porque vamos a hacer un corte para ver otro fragmento de esta obra, que nos digas su génesis. ¿Cómo surge? ¿Y el título de la obra cuál es? Cartografía interior, autorretrato intervenido. Esta fue en colaboración también con otro coreógrafo. Entonces, háblanos primero de ese antecedente, luego hacemos un corte y después analizamos la obra. Sí, mira, Cartografía interior es una de las propuestas de mi proyecto de beca como creador escénico con trayectoria del FONCA. Una de las cosas que yo más deseaba era tener la oportunidad de ser creadora escénica para otros coreógrafos y dejar de yo decir cómo hacer y de esa forma ponerme unos retos en los que me sacudieran tremendamente. Entonces, en el primer año trabajé Fue Yo, que es un dueto con el maestro Miguel Mancillas, una pieza que todo el tiempo era improvisada, había premisas muy específicas para las escenas, pero realmente era una improvisación entre Miguel y yo, la presencia de David Salazar, música en vivo como siempre de Mario y la iluminación. Ese fue como el primer momento de la investigación de mi proyecto de beca, en donde me confronto como intérprete con otro intérprete tremendísimo y entramos a lugares oscuros, terribles y bellísimos al mismo tiempo. El siguiente paso de la beca es trabajar con otros dos coreógrafos, Leti Alvarado y Rolando Beati. Por distintas circunstancias, primero se dio con Rolando, y fue un año de investigación en donde íbamos a Oaxaca cada 2 o 3 meses, estancias de algunos días allá con el maestro me hizo hacer tareas tremendas, de escribir mucho de mí, de mis memorias, de mi infancia, de mi forma de ver la vida, a los textos que yo escribía, él les agregaba, les quitaba, los borraba, me pedía más, me dejaba premisas para yo trabajar en soledad, todo es un autorretrato. Y cuando regresaba a la siguiente residencia con él, me deshacía y me decía que todo estaba mal. Ay, es una pieza que no tienes idea cómo la sufrí en el proceso, me daban ganas de vomitar en cada ensayo. No, bueno, Rolando sabe que me hizo sufrir muchísimo y le tuve muchas resistencias a la pieza, muchas, porque eran una de las cosas más importantes, yo siento, del proceso con él, es que tenía yo prohibido abrir las puertas de la emoción, okay, que es mi fuerte, así de yo siempre, ay, drama. Ay, ya estoy muy acostumbrada a eso, ¿no? Y Rolando, ¿no? Era fisicalidad. Y aquí son giros y son giros, y te salen horrible y practícalos más. Y aquí son líneas y son líneas, y te ves muy débil y no me gusta. 360 grados de energía, y aquí son movimientos muy pequeñitos, y aquí estás construyendo una maqueta, y era así, cosas físicas meramente. Y si de repente me empezaba a salir la emoción, no, contrólala, porque no hay emoción. Y yo, entonces tragarme toda esa emoción, yo creo que fue lo que, era una resistencia tremenda. Hasta ya últimamente, en las últimas temporadas, es que
dejé de pelear con la pieza. Y mucho del pleito era por temor, le tenía un pavor, particularmente algunas escenas, pavor. Dejé de tenerles miedo, como que asumí y pues ahora ya la historia cambia, pero así es. Entonces un poco de la historia de cartografía viene de ahí, un proyecto, parte de un proyecto de beca, de retos que me puse para estos 2 años, 3 años del apoyo, y el de Leti Alvarado, que es completamente distinto, ¿no? Okay. Y hablando del pensamiento, el maestro Rolando sí es alguien que le importa lo que el pensamiento está dictando. Y muchas de sus correcciones van respecto a eso. Claro. Tu pensamiento no está correcto, ¿no? Muchas veces. Bueno, pues ¿qué te parece si hacemos entonces esta pausa? Vamos a ver otro fragmento de esta obra y en el regreso estaremos aquí para hablar ya del concepto de puesta en escena que integra este otro elemento tan importante que es el video, y estaremos con Mario Villa aquí con nosotros. En un momento continuamos. Capaz de abrazar, piel estancada, la piel, atardecer, sus raíces, cuerpos, atardecer, cuerpos, atardecer, piel estancada, historia, la piel, sucedió, cuerpos, la atardecer, todos sus pies,
Regresamos a este programa dedicado a la manga, video y danza, que precisamente junto con Gabriela Medina, Mario Villa, que ahora ya se encuentra aquí con nosotros. Primero, háblenme los dos, que como quieran, ¿cuál es el concepto de esta puesta en escena en relación con esta integración con el video? Perdón, yo nada más quisiera, antes que tú respondas la pregunta, agregar que el trabajo de Mario en esta pieza, como en todas ya las últimas que hemos hecho, involucra el video, la parte sonora, todo el diseño sonoro, que también es al mismo tiempo es como muy visual lo que él sonoramente logra, y la iluminación. O sea, él se carga de la dirección de arte, que es el todo, ¿no? Nada más, si tú quieres ya. Sí, de lo que vamos a hablar en algún momento, ¿no? Yo creo que al final todo parte de la cabeza de Rolando. Rolando tiene una idea muy clara de, porque este es un tercer proceso, si no me equivoco, de una serie de autorretratos. Él hizo un primero, después, al mismo tiempo que estaba trabajando contigo, estaba con Mauricio Rico, si no me equivoco, y acaba de estrenar uno más con uno de sus bailarines. Entonces es un proceso largo de Rolando, que está muy interesado, por lo menos cuando estábamos trabajando con la cuestión de la luz y la sombra, ¿no? Como este cuerpo que se percibe y no se percibe, y a partir de esas directrices a mí me toca abordarlo hacia tratar de conseguir cosas y tratar de rescatar el mundo de Rolando. Nosotros vimos el que él se puso, que era original, y ya comenzaba con una cuestión como esta idea de proyecciones muy acotadas, en blanco y negro, muy horizontal, muy geométrico, pues, ¿no? Entonces sobre eso, sobre ese universo que nos plantea Rolando, es donde yo empiezo a trabajar, más en una cuestión de descubrir y ocultar, ¿no? Creo que el proceso va más por ahí, y jugar con los ritmos, tratar de entender cuál es la dinámica de las distintas escenas, y en esa medida permitir que esta iluminación video, porque aquí de hecho en la primera vez que lo montamos en Oaxaca no hay ningún foco más que una robótica que hace un adorno, no ilumina. Toda la iluminación proviene de la proyección, ¿no? Ahora hemos protegido algunas cositas, pero es muy leve. Entonces, era un poco entender los ritmos y los tiempos, y cómo el cuerpo podía jugar con esa fragmentación que se le estaba proponiendo a través del video. Pero sin embargo, hay una parte de diseño que es importante, porque la iluminación, proyección, pues tiene que tomar en cuenta dónde va a iluminar, y eran muy precisos los momentos. Yo que estaba detrás de la cámara me pude percatar que sin esos, pues los focos de atención no se logran. Ahí es trabajo tuyo, ¿no? ¿Cómo lo conseguiste? Sí. Bueno, al final yo vengo con un crecimiento de artista en las artes visuales, y me lo planteo como un diseño espacial plano, en muchos sentidos, porque está construido como una L, y entonces hay un juego de simplicidad. A mí lo que me gusta, creo que, o que puede tener algún valor de lo que yo hice, es que a pesar de que es muy encimoso el video, porque está en toda el área escénica, pues, en todo el espacio que se baila, tiende a encontrar como una subjetividad, como un plano inferior a la acción de Gabriela en este caso. Y entonces lo único que genera es abrir y cerrar espacios de manera muy simple, ¿no? Si hay un ojo, por supuesto, y si hay una intención, una elección cuando uso elementos estáticos, cuando uso elementos que se mueven, con qué velocidad se mueven, cómo atacan al cuerpo, con qué velocidad se acercan, cuando usamos el cuerpo de Gabriela, porque hay algunas de las escenas donde sí alcanzamos a ver como fragmentos del cuerpo y cómo juega eso con la geometría, ¿no? Pero Rolando es un tipo muy receptivo y muy abierto. Entonces, la realidad, lo que puedo decir es que los encuentros con él siempre fueron como muy para abrir posibilidades, ¿no? Y en esa medida fue que fuimos caminando. Y estaba esta otra parte que tiene que ver con
pues el arte sonoro. ¿Qué tal? ¿Cómo te descubriste tú ahí? ¿Tú tienes formación musical? Tiene harto cinismo. Yo soy muy cínico, sí, eso es la verdad. Sí, yo soy ¿Cómo muy eres, cínico. Gabriela? No, pues sí, pero a mí me encanta lo que No, está por eso, haciendo. a eso voy, porque es que si no fuera por estas herramientas, de verdad, o sea, eso es algún logro de la tecnología. Ah, no, sí, claro, los elementos están ahí. Yo lo que digo, y siempre lo dije, es que cualquier pendejo puede hacer ruido. O sea, con los elementos que tienes ahora, cualquier gente puede hacer ruido. Así es. ¿No? Sí, pero ruido, pero de ruido. ahí Ruido. a O sea, la coherencia dramática. La cuestión es cómo pasas a otro lado y yo no sé, o sea, no, yo no asumo que yo he pasado a ningún lado. Si yo tengo algún mérito, es lo que dice Gabriel, es que soy muy cínico y en ese sentido, o muy soberbio, y creo que puedo hacer también cualquier cosa. Y entonces cuando me dicen, así empecé a actuar, por ejemplo, o sea, ¿quieres actuar? Yo, sí, claro. ¿Quieres bailar? Sí, claro, ¿por qué no? Y en esa medida voy jugando con sensaciones que creo que tienen que ver mucho con lo visual, pero suceden como en una vibración distinta, ¿no? El color sucede en la vibración de la luz, el sonido sucede en la vibración en el aire, pero para mí la manera en que me acerco a una cosa u otra son muy similares. Okay. Paso mucho tiempo tratando de encontrar la sonoridad adecuada y parto como de cuestiones muy concretas en términos de qué sonidos exploro para tratar de conseguir las atmósferas, ¿no? También hay una cuestión muy vivencial porque todo lo que hice para Always y lo que hice para esta obra también está moviéndose en vivo. Y eso es como una parte que a mí me funciona muy bien porque creo que si tuviera que crear una partitura que se quedara fija y que interactuara en esta cuestión de tiempos, pues me costaría mucho más trabajo hacerlo. Y sin embargo, el hecho de estar en vivo manipulando el sonido también me da como esa cuestión de estar presente en ese. Claro, porque estás dialogando. Sí. Es un diálogo creativo sí. en el momento, en tiempo real. Sí. Sí, entonces creo que eso me permite a mí abordar con mayor contacto, pues, ¿no? Tratar de generar enlaces entre lo que está sucediendo en escena y lo que estoy tratando de disparar con el audio, ¿no? Exacto. Y que en video se dio en la obra que hicimos, la de En Vida, Hermana en Vida, donde el sonido ya estaba fijo porque trabajábamos con un compositor, con Alonso Arreola, que nos hizo toda la partitura, pero yo hacía el video en vivo. Y entonces ya desde esa obra viene como esta idea de estar interviniendo la escena desde este segundo plano, ¿no? Los dos elementos súper importantes y que justamente hacen esta otra manera de concebirte, incluso en cuanto a la disposición del público. ¿Por qué decidieron, siendo, yo tengo mi propia teoría, ¿no? Pero ¿por qué el público tan cerca, en el que ya no se utilizaron las butacas, sino se utilizan dos filas para espectadores que estén cerca? Sí, esa fue una decisión absolutamente del maestro Rolando. Okay. Él siempre quiso justamente la cercanía, la intimidad, el casi estar dentro del intérprete y la forma como él siempre quiso que el espectador viera la pieza era desde la lateralidad. Si el espectador se sienta en el fondo, bueno, enfrente, pues sería lo convencional, pero a lo mejor puedes ver más las proyecciones del fondo y tal. Sin embargo, la decisión del maestro Rolando siempre fue de los laterales. Y para mí, hay lo que le he estado contando a Mario, sobre todo en estas últimas funciones, fue un experimento muy interesante el tener al público así tan cerca y a los lados, que sí siento como que se desarrolla otra forma de percibir la energía, lo sutil. Desde que entraba el público y se sentaba, cada función era tan distinta. En los primeros 10 segundos yo podía sentir qué público estaba, no quién, pero en qué energía estaba y cómo íbamos a empezar el diálogo. No sabía cómo iba a terminar, pero sí cómo. Y entonces mi manera de entrarle a la escena era bien distinta.
Yo creo que nadie más lo puede percibir que yo, por supuesto, pero ese grado de sutilmente llegar a sentir la energía de las personas fue maravilloso en el proceso y gracias a la disposición del público. Claro. Más porque es una cuestión autobiográfica, como dices, ¿sí? Ahí. Sí, porque como comenté hace un rato, el maestro Rolando me dejó como tareas escritura de muchos textos diversos y sobre de esos textos él intervino bastante. También a veces Mario intervino en el texto. Entonces hay momentos en donde por supuesto que sí estoy hablando de mí, pero hay otros momentos donde no nada más estoy hablando de mí, sino de cualquier persona o de alguna otra persona en particular. Se hace una combinación entre el mundo de la ficción y el mundo personal. ¿Cuáles son tus principios fundamentales de trabajo cuando te tienes que enfrentar a estos retos? En esta integración entre las nuevas tecnologías, la música, en este caso ahora, el mismo video, para lograr esa horizontalidad de la que hablaba Gaby. Para mí el trabajo tiene que estar o el foco en dónde encuentras las conexiones, ¿no? Si yo pienso en mi proceso, yo me tardo mucho en encontrar cómo decir las cosas. Y hago muchos bandazos en direcciones muy aleatorias y muy encontradas, y de repente hay algo que sucede que tiene sentido. Y una vez que encuentro que tiene sentido, el camino es muy fácil. Entonces yo pensaría que lo primero que busco yo es dónde está la conexión. Y en este caso, por ejemplo, en esta obra, entre el mundo de Rolando, en principio entre el mundo de Rolando y el mío. Claro. Porque después fue llegando el de Gabriela, porque Gabriela y yo, digamos que íbamos caminando paralelos a una serie de pautas o de pistas o de senderos que nos marcaba Rolando, ¿no? Y en eso ahí estábamos como descubriendo al mismo tiempo, creo yo. Y después, conforme Rolando empezó a construir cosas con Gabriela y que estábamos allá tanto tiempo juntos, porque además eso fue una bendición, pues ¿qué les diría? Busquen cómo hacer residencias. O sea, para poderte dedicar todo el tiempo, porque nosotros íbamos a Oaxaca, nos quedábamos 3 o 4 días en Oaxaca o más, y era estar encerrados. Para el montaje, cuando fue el estreno, yo estuve toda esa semana, todo el día metido en el espacio de Rolando, jugando con los proyectores, viendo cómo funcionaba. Entonces, en principio eso es como un gran regalo, pues, ¿no? Creo que lo primero es que tienes que encontrar dónde están los puntos de coincidencia, o para mí eso funciona. Y una vez que encuentro cómo debe de sonar el asunto, dónde ese sonido tiene congruencia con lo que está haciendo Gabriela o lo que estaba planteando Rolando, entonces ir como más profundo, ¿no? Creo que también tratar de hacer menos cosas es importante. Creo que hay mucha golosina con las posibilidades que tenemos alrededor en términos de tecnología, entonces creo que reducir funciona. Esta obra, por ejemplo, es muy simple en términos visuales, ¿no? Muy geométrica, blanco-negro, y hay 3 escenas que tienen que ver con filmaciones que hicimos durante el proceso. Eso, como cerrar y acotarse, ¿no? O sea, si algo le diría de consejo a alguien es ponte límites para que puedas encontrar dónde estás trabajando, y luego sobre esos límites ponte otros más para tratar de encontrar conclusiones, ¿no? Muy bien. Nada más. Gaby, ¿con qué cerramos? ¿Qué conclusión le damos en este momento, sobre todo pues que estás viviendo un proyecto que ya te confrontó? Me imagino que sigue Leticia Alvarado, ¿o cómo va? Paralelo, ya estrenamos con Leti y ahora vienen otras temporadas. Que por cierto la entrevistamos mañana. ¡Ay, qué padre! Sí. ¿Y qué implica? ¿En qué momento está Gabriela Avenida en este momento y hacia dónde va? Bueno, la pregunta es en qué momento estoy y hacia dónde voy. Pues yo lo que creo que es importante es mantener siempre muy presente va a sonar como muy sangrona la palabra, ya lo sé para algunos, pero lo sagrado de la profesión, porque siento que a veces eso se nos olvida. Se nos olvida que el espectador tomó la decisión de salir de su casa, sentarse, venirte a ver, y entonces lo que uno tiene que mostrar debe de haber traído atrás una disciplina, un trabajo arduo, una precisión, una mística, que sea lo que permita que la experiencia sea profunda. Si no es profunda para el intérprete, no va a ser profunda para el espectador, creo eso. Y eso es lo que
a mí me parece fundamental. Creo que puede haber muchos chicos muy talentosos, podemos pensar que tenemos mucho talento en hacer ciertas cosas físicamente hablando con nuestros cuerpos, pero eso se termina. Y si no vamos de manera paralela construyendo este tremendo valor que implica pararse en la escena y que va mucho más allá de lo físico, con la edad, no me gusta hablarlo así, pero con la edad esas cosas, y entonces ¿de dónde te agarras? ¿De dónde? Y mientras haya un entendimiento de lo profundo y de lo vasto, lo misterioso, enigmático, infinito que es el cuerpo, pues la profesión puede darte para muchos años más. Yo estoy a punto, el año que entra cumplo 50 años y siento que de pronto mi cuerpo lo percibo, lo siento más ágil y más fuerte que hace 10 o 15. Y eso a mí me sorprende mucho y es pues por la congruencia que hay entre lo que quiero decir, cómo lo quiero decir y para quién lo quiero decir, ¿no? Sagrado, místico, disciplina y no confiarse en los talentos que se van a acabar. Esas serían mis sugerencias. Muy bien, muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias, Mario. Gracias. Ha sido un verdadero honor tenerlos aquí en este programa y pues nos vemos en la próxima. Seguro, muchas Seguramente. gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva emisión de Perfiles en Acción y nos vemos hasta la próxima. Cuerpo lienzo. Cuerpo vacío. Cuerpo cristal. Cuerpo destino. Cuerpo humo. Cuerpo volcán. Cuerpo laberinto. Cuerpo susurro.